Ahora sí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la charla del día de hoy. Hoy tenemos al Fondo Mundial para la Naturaleza en Chile, que es una ONG que se encarga de la conservación del medio ambiente. Hoy nos acompaña Uri Colodro, te habían dicho que nos va a comentar sobre la construcción de ciudades amigables con las personas y la naturaleza. Un tema bien complejo que encuentro yo en Chile, pero vamos a aprender hoy día con Uri qué nos tiene para contar. Súper. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Como ya nos adelantaba ayer que la charla del día de hoy va a ser un poquito más cortita, probablemente, y tiene que ver con la construcción de ciudades amigables con la naturaleza y también con las personas. Primero les quiero contar qué es WWF y por qué estamos aquí y por qué también hablamos de este tema. WWF es una de las organizaciones de conservación independientes que tiene mayor trayectoria a nivel internacional. Existe desde el año 1961, fue fundada en Suiza y actualmente trabaja en alrededor de 100 países en los 6 continentes. Tenemos 5 millones de socios y un equipo de alrededor de 5.000 empleados. En Chile estamos desde el año 2007, ya tenemos 21 años, vamos a cumplir, y nos hemos enfocado en la conservación de la naturaleza y también en la disminución de la huella ecológica. En Chile, nuestra organización partió como un proyecto para la protección de la ecorregión valdiviana, particularmente de la selva valdiviana, y luego con el tiempo se estableció como una oficina formal y como oficina formal también empezó a generar programas. En los programas en los que trabajamos tenemos un gran programa de conservación marina que tiene que ver principalmente con especies, con reducción del ruido submarino, con la generación de áreas marinas protegidas, entre otras cosas. Un programa de pesquerías sustentables que busca que disminuir, por ejemplo, la pesca ilegal, pero también que la pesca se haga en un marco más respetuoso con la naturaleza, que se respeten las vedas, por ejemplo, tratar de recuperar ciertas pesquerías que han sido afectadas por la sobreexplotación, entre otras cosas. Luego tenemos un programa de paisajes terrestres que busca la restauración de áreas de interés y sobre todo también la conservación de especies nativas que tienen gran relevancia para la naturaleza. Y el programa de huella ecológica y mercados trabaja varias áreas, en realidad es bastante grande, es uno de los programas más grandes que tiene la oficina en términos temáticos. Y ahí tenemos un área de cambio climático y ciudades, donde trabajamos principalmente con municipalidades para aumentar su resiliencia al cambio climático y también para implementar proyectos más concretos, que ahí les vamos a contar algunos de ellos. También trabajamos en temas de finanzas sostenibles para que las finanzas, primero hay que financiar la conservación, que es una de las partes, pero otra parte también tiene que ver con que las finanzas tengan criterios de sustentabilidad, que entreguen ciertos tipos de incentivos, entre otras cosas. Y los mercados que también tienen que ver con el cambio de hábitos, con el cambio de patrones de consumo, con el cambio de la forma en la cual producimos todo lo que nosotros consumimos. Entonces ahora voy a entrar un poco más en detalle de por qué trabajamos específicamente las ciudades, porque siempre nos lo preguntan, ¿por qué una organización de conservación de la naturaleza está trabajando con ciudades? ¿Qué tiene que ver esto? Y aquí hay algunas cifras. En primer lugar, tenemos que alrededor del 55% de la población mundial, es decir, más de la mitad, viven en espacios urbanos. Estos espacios urbanos, en términos de superficie, ocupan menos del 3% de la Tierra, es decir, muy poco, es prácticamente imperceptible. Si uno lo ve desde una nave espacial, probablemente las ciudades no se vean. Sin embargo, el 70% del dióxido de carbono es emitido por las ciudades, es decir, se emite el 70% del dióxido de carbono en la Tierra en este 3% de territorio. Asimismo, las ciudades consumen alrededor del 75% de los recursos de la tierra y generan alrededor del 50% de los residuos. Y esta cifra final que siempre la tenemos que tener muy presente, que es el 1,5 grados centígrados de temperatura que nosotros queremos alcanzar en relación a la era preindustrial. Es decir, nosotros ya hemos empezado un proceso de calentamiento global, del cual ya estamos viendo muchas de sus consecuencias, y la ciencia, a partir de una serie de estudios y etcétera, ha fijado esta meta, que es la meta que se fija en el Acuerdo de París, que dice que no debemos alcanzar una temperatura más alta de 1,5 grados en relación a la era preindustrial. Entonces, ahora yendo al caso particular de Chile,
un 90%, un poquito menos, pero casi un 90% de la población vive en zonas urbanas. Es decir, antes hablábamos del 55% a nivel global, en Chile alcanza prácticamente el 90%. De esa totalidad, la mitad de la población chilena vive en tres grandes conurbaciones, que son las conurbaciones del Gran Santiago, el Gran Concepción y el Gran Valparaíso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros trabajamos particularmente con el Gran Santiago, con el Gran Concepción y con el Gran Valparaíso, logramos generar cambios de hábito importantes, logramos que estas ciudades tengan modos de vida más sostenibles, más respetuosos con la naturaleza, que disminuyan sus emisiones, vamos a tener una gran parte de la pega, entre comillas, hecha. ¿Por qué? Porque la mitad de la población, es decir, la mitad de las emisiones de Chile, se concentran en estas tres conurbaciones. Luego, en relación a las ciudades precisamente, que están compuestas de edificios, que están compuestas de industrias, donde hay numerosos medios de transporte que utiliza la gente para movilizarse día a día, tenemos que los edificios generan alrededor del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y los sistemas de transporte más o menos entre un 25 y un 30%. Entonces, si nosotros también nuevamente atacamos, entre comillas, trabajamos con este tipo de cosas específicamente, vamos a poder lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan. Ahora, algo que está muy presente, que lo hemos estado viendo directamente estos días. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático y además de una deficiente planificación urbana? Y tenemos tres grandes efectos, cuatro grandes ejemplos. En realidad hay más, pero algunos de ellos pueden ser una mayor ocurrencia de tormentas, una mayor ocurrencia de aluviones, de olas de calor, que ya estamos viendo que Europa, que está en verano, ha tenido tremendas olas de calor, deslizamientos de tierra, que lo vimos hoy, de hecho, en un edificio que fue construido sobre una duna en Concón, donde vimos que el edificio está prácticamente a punto de caerse, producto de una remoción en masa que tiene que ver también con las fuertes lluvias. Las fuertes lluvias que estamos viviendo ahora, por ejemplo, también tienen que ver con una mayor ocurrencia, digamos, un acortamiento de los periodos de retorno de ciertos fenómenos meteorológicos. Con el calentamiento global, el clima, entre comillas, se empieza a volver más loco y ciertas cosas que quizás antes ocurrían cada 100 años o cada 150 años van a empezar a ocurrir de manera más frecuente. Entonces, esto pasa en el caso del clima mediterráneo, tenemos estos episodios de lluvias que son muy fuertes y muy intensos que van a ocurrir de manera más seguida. A su vez vamos a ver probablemente mayores olas de calor. Yo ya le estoy teniendo un poquito de miedo a este verano con cómo vamos a enfrentarlo. Y en otros espacios, en otras zonas geográficas, van a haber más tormentas, van a haber más aluviones. Nosotros quizá aquí no estamos tan acostumbrados a eso, pero en zonas tropicales, por ejemplo, es muy probable que haya más huracanes, que haya más tormentas fuertes. En zonas mediterráneas también van a haber más incendios forestales, entre otros efectos. Entonces, ahora cambiando un poquito el tema, nos hacemos un poco la pregunta de cómo están diseñadas las ciudades. Y en realidad, yendo al caso de Santiago y también al caso de otros países, tenemos que entre un 40 y un 60% del espacio público está destinado exclusivamente a la movilidad vehicular, es decir, son calzadas para que se desplacen automóviles. Bueno, automóviles, también camiones, también buses del transporte público. Y en Santiago es peor aún, porque hemos estimado que esto llega alrededor del 78%, es decir, 78% del espacio público de Santiago son calles, calzadas para que se desplacen estos vehículos. Y el resto, que es bastante poco, que es un 22%, estaría destinado a parques, a áreas naturales dentro de la ciudad, a otro tipo de espacios públicos, a áreas peatonales, entre otros. Entonces ahí la respuesta que tenemos es que son ciudades fuertemente diseñadas para el automóvil. Luego tenemos las áreas periurbanas, que son las áreas que rodean a las ciudades, que tienen un costo de servicios públicos que es 3 veces mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder llegar con electricidad, por ejemplo, a una zona de parcelaciones que está en los alrededores de la ciudad, en un área periurbana, tiene un costo 3 veces mayor que hacerlo en una zona urbana consolidada, compacta. Y asimismo, tenemos que también en estas zonas periurbanas hay fuertes conversiones de áreas de cultivos, praderas y bosques en urbanización. Estos son un poco las amenazas que vemos en las ciudades
y que podrían tener un efecto muy negativo para lograr ciudades más sostenibles. Ahora voy a hacer un poco más la bajada para que esto se entienda mejor. Existen distintos modelos de ciudad y aquí lo que nosotros nos queremos basar y hacia lo que queremos avanzar es al modelo de ciudad compacta. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ciudad idealmente pequeña, con una extensión que no es muy grande, donde todas las funciones, las edificaciones y etcétera están lo más compactas posibles y verticalizadas posibles. Es decir, idealmente edificios de departamentos no exageradamente altos para poder asegurar una buena calidad de vida, y a su vez que la ciudad ofrezca muchos espacios de recreación, áreas naturales incluidas dentro de ella, parques, áreas peatonales, idealmente, y lo mínimo de calles destinadas exclusivamente a la movilidad vehicular. Lo que queremos hacer es fomentar otro tipo de movilidad, que sea mucho más fácil llegar a distintas partes, que tengas la mayor cantidad de servicios lo más cerca posible de tu casa y que asimismo nos podamos movilizar en un sistema de transporte colectivo, que puede ser un servicio de metro, de tranvía, buses de transporte público, idealmente eléctricos o impulsados con otro tipo de energías que no sea el combustible tradicional a petróleo, digamos, y que esto nos permita también avanzar hacia ciudades que van a ser más sostenibles, porque muchas de las cosas las voy a poder hacer caminando, por ejemplo, o en transporte público y no voy a depender del auto. Esa es la idea de la ciudad compacta. Y aquí a la izquierda, como podemos ver, está como el modelo un poco más regional de cómo se inserta la ciudad compacta. Y ahí podemos ver que la ciudad es pequeña y eso permite que se liberen muchas más áreas para otro tipo de funciones, por ejemplo, para la impermeabilización, para evitar el consumo de suelo y la pérdida de suelo fértil. Se insularizan los sistemas de transporte también porque quedan relegados exclusivamente a cada una de las ciudades y entre las ciudades, y se pueden conservar sistemas agrícolas y también áreas para la conservación de la naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros queremos pensar las ciudades del futuro? Bueno, en primer lugar, y aquí son algunos puntos que nosotros hemos ido planteando, que es cómo tenemos que ir avanzando. El primero tiene que ver con mejorar la calidad del aire. Tenemos que un 90% de los habitantes de las ciudades respiran aire contaminado. La contaminación del aire implica más de 7 millones de muertes al año, lo cual es una barbaridad. Aquí estamos hablando de distintas enfermedades pulmonares o que de alguna forma se relacionan con la contaminación atmosférica. Los niños son los más vulnerables, lamentablemente, porque tienen una respiración más rápida y a su vez el tráfico vehicular ya sabemos que contribuye a la polución del aire, también al cambio climático, pero a su vez también contribuye negativamente a que las ciudades se desarrollen de forma armónica. Entonces, aquí algunas cifras que nosotros manejamos, por ejemplo, cómo el cambio climático va afectándonos y en este caso cómo la contaminación en las ciudades genera muertes directamente. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de cuáles son las enfermedades que se pueden producir, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades al sistema respiratorio alto, diabetes, desórdenes endocrinológicos, enfermedades al sistema respiratorio bajo. Y luego tenemos otro tipo de causas de muerte, que son las que generan mayor atención de los medios de comunicación. Y ahí podemos ver que son muchísimo más bajos. Por ejemplo, los homicidios, problemas de droga, incendios, conflictos, terrorismo, incluso los desastres naturales, que también nos importan bastante, pero ahí podemos ver que son cifras muchísimo más bajos que las que realmente causan otro tipo de problemáticas que tenemos, como es la polución del aire. Bueno, la idea es que sigamos el Acuerdo de París para poder salvar millones de vidas al año. Si nosotros vamos reduciendo las emisiones, y eso es un poco a lo que nosotros queremos apuntar y lo que trabajamos en cada una de las conferencias de las partes, que son estas llamadas COP, que se hacen todos los años en distintas partes del mundo, para poder llegar a acuerdos políticos que nos permitan ir reduciendo las emisiones
y generando también una gobernanza en torno al cambio climático y efectivamente llegar al año 2050 con un aumento de temperatura inferior al 1,5 grados que habíamos planteado. Entonces ahí, por ejemplo, el año 2020 ya hablábamos de 40 gigatones de dióxido de carbono, queremos bajar a 20 el 2030, a 10 el 2040 e idealmente llegar a 5 el año 2050. Y este plan evidentemente puede llegar a salvar millones de vidas cada año. Ahora este cuadro nos muestra un viaje teórico de 30 minutos. Y en 30 minutos, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? O sea, desde que yo salgo de mi casa hasta que llego a mi trabajo, por ejemplo, alrededor de 500 personas podrían morir de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Y el gran impulsor de esto son los combustibles fósiles. Se estima que los daños sociales pueden llegar a 285 millones de dólares. El subsidio que se hace en algunos países también está estimado para los combustibles fósiles de 268 millones de dólares. Y en esos mismos 30 minutos yo podría recorrer 12 kilómetros en una bicicleta eléctrica u 8 kilómetros en una bicicleta normal. Entonces ahí quizá empezar a pensar en cómo yo puedo hacer mi tiempo más eficiente y quizás empezar a cambiar esa ruta que hago normalmente en auto o quizás en transporte público, podría hacerlo en bicicleta, hacerme un favor a mi salud, hacerle un favor a la salud del planeta y además ayudar a mi bolsillo porque andar en bicicleta es gratis. Y en 30 minutos de pedalear, obviamente reduce nuestro estrés, mejora nuestra salud cardiovascular y prolonga nuestra vida. En segundo lugar, planteamos que es muy importante devolverle las calles y la ciudad a las personas. Y esto ya es un foco no solamente en la naturaleza, sino que también un foco en la sociedad. La crisis sanitaria nos dejó varias lecciones, pero rápidamente se nos olvidaron. Una de ellas, por ejemplo, es que actualmente, hace poquitos días han salido varias noticias de que el teletrabajo está volviendo a niveles prepandemia. Y eso en cierto sentido es lamentable si uno lo piensa desde el punto de vista de los traslados, que hay obviamente hay trabajos que no permiten el teletrabajo y está bien, pero hay otros que sí lo permiten y podría avanzarse hacia un modelo más híbrido de trabajo, lo que nos podría permitir reducir el uso del automóvil, reducir el colapso de las ciudades y también promover una movilidad más sustentable. Ahora bien, nosotros proponemos reducir considerablemente el uso del automóvil, que este sea reemplazado idealmente por bicicleta, transporte público y caminata, y que esto nos permita también liberar espacio que actualmente, como les decíamos, está destinado en gran porcentaje a la movilidad vehicular para poder desarrollar nuevos espacios públicos. Por ejemplo, parques lineales en calles que hoy en día están destinadas solo a la movilidad vehicular. Esas calles podrían ser transformadas en espacios públicos, en parques, en arbolado urbano, en huerta, incluso en espacios para que los restaurantes tengan sus mesas, entre otras cosas. Es más, una de las propuestas que nosotros hicimos, que de ahí voy a hablar de ella, nosotros proponíamos ni siquiera eliminar la calle, sino que simplemente reducir algunas pistas y dejar más espacios públicos para las personas. Y por otro lado, también queremos acercar la naturaleza a las ciudades, que hayan parques urbanos y periurbanos. Estas son las áreas que rodean las ciudades, que tienen un alto valor natural y que ojalá estas áreas sean accesibles para todas las personas, que no sea difícil llegar, que no se bloquee el acceso, por ejemplo, a las montañas, que es algo muy característico que tenemos en Chile, o el acceso a las playas que tenemos en las zonas costeras, ya que son muy importantes para la salud de las personas, pero también para la socialización. Y aquí tenemos un ejemplo de una intervención que hicimos en Peñalolén el año pasado, donde nos inspiramos en el Parking Day. El Parking Day es un día que se celebra globalmente, en donde se propone que se tomen estacionamientos que están en las calles y los transforme la gente en algo innovador. Entonces muchas veces hacen picnics, los transforman en mini bosques urbanos, les ponen sillas, una serie de cosas como súper creativas. Y nosotros un poquito inspirados en esto, hicimos una activación de urbanismo táctico en el barrio de La Hormiga, en Peñalolén, en la ciudad de Santiago. Y ahí lo que queríamos hacer es invitar a la ciudadanía a reflexionar cómo se viviría una ciudad con menos auto y con más espacios públicos.
Aquí en concreto lo que hicimos fue tomar una plaza, que es una de las pocas plazas que tiene ese barrio, que es un barrio que en general ha sido bastante postergado históricamente, que en los últimos años se construyó una plaza que la verdad es de muy buen estándar, y lo que se hizo es que hay una calle, que es la calle que se ve ahí en la fotografía inferior derecha, que es una calle que tiene 4 pistas de auto, que la verdad es que tampoco tiene mucho sentido porque llega a un colegio y ahí se acaba. Entonces, no tenía mucho sentido una calle tan ancha, que de hecho la usaban principalmente para estacionar, y nosotros le pedimos a los vecinos que sacaran sus autos, que los recomodaran en otro lugar, y lo que hicimos fue ampliar la plaza, ocupando también el espacio de la calle. Y ahí se instalaron una serie de soluciones bien innovadoras, como por ejemplo, ahí se ve a la izquierda que en el X donó un banco solar. Esta banca permite cargar dispositivos electrónicos, se carga obviamente con energía solar, tiene un parlante para que la gente escuche música, y los vecinos estaban vueltos locos con eso. Y además también donaron iluminación hipereficiente y otro tipo de cosas. También pudimos pilotear ahí los scooters de Lime, que WWF tiene un partnership global con esta empresa que ofrece estos scooters y bicicletas que son públicas. Bueno, obviamente se pagan, pero están en las calles y se pueden tomar, y la gente también puede andar en ellos para recorrer, por ejemplo, distancias cortas y no estar siempre pensando en el estacionamiento, dónde voy a estacionar la bici, etcétera. Simplemente toman esta bici pública y la dejan luego en otra estación. El tercer punto tiene que ver con la movilidad urbana y la accesibilidad equitativa. La idea aquí es contener el crecimiento de las ciudades, como les habíamos comentado antes. La idea es tener ciudades compactas, fomentar una densificación equilibrada. Esto quiere decir que no sean estos edificios gigantes que sabemos ya por la experiencia que no ofrecen una buena calidad de vida, pero que sí idealmente sean edificios de departamentos más que casas, porque esto permite una mayor accesibilidad a servicios y también equipamiento. Y asimismo, lo que ya les había comentado, limitar el uso del automóvil privado, fomentar el transporte público, idealmente a través de la electromovilidad, pero también la bicicleta y la caminata. Y por último, algunas acciones tangibles y de urbanismo táctico que podemos ir haciendo. Por ejemplo, la que les había comentado recientemente, pero también instalar distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, a la izquierda vemos paneles solares, a la derecha vemos huertos urbanos que nos permiten tener agricultura de kilómetro cero, es decir, que los vegetales que nosotros consumimos no tienen que viajar tanto, así reducimos también la huella de transporte de este tipo de productos, y otro tipo de cosas, por ejemplo, estos tótems y ciertos tipos de, como de soluciones más tecnológicas que te muestran cosas entretenidas para las personas, que les permiten también ir valorando, por ejemplo, su viaje en bicicleta, la caminata, cuánto les beneficia para su salud, cuánto dinero están ahorrando, etcétera. Entonces, algunas iniciativas que apoyan las ciudades y que apoyan los municipios chilenos que nosotros también estamos desarrollando. La primera es la Hora del Planeta. Esta se celebra siempre todos los años, el último sábado de marzo. Y es una invitación, en realidad es un acto de reflexión. Si uno lo piensa más profundamente, el cambio que se genera y el ahorro energético que se genera no es contundente. Sin embargo, es una invitación a las personas a tomar conciencia y a reflexionar y a darle un respiro al planeta apagando las luces durante una hora entre las 8:30 y 9:30. Y bueno, además también se organizan algunos eventos. Por ejemplo, este año tuvimos un evento en el Parque de las Esculturas, donde proyectamos un documental impulsado por la energía cinética que producían unas bicicletas, y había gente constantemente pedaleando. Ups, se me quedó pegado. Ahí. La otra iniciativa que tenemos es el Desafío de las Ciudades, u OPCC, One Planet City Challenge por sus siglas en inglés, y es una iniciativa que es un concurso que invita a las ciudades, a los municipios, a reportar. ¿En qué reportan? Todos los proyectos que ellos están haciendo para luchar contra el cambio climático. Esto es una plataforma internacional que se llama CDP, entonces permite que las ciudades de Chile se midan con ciudades de todo el mundo, y a partir de esa medición se definen ganadores. Se definen ganadores nacionales, ganadores globales, entre otros, y se destacan finalmente en un mapa global todas las acciones que están haciendo los municipios. En el caso de Chile, la ganadora del año de la versión anterior fue Peñalolén, que ahí vemos a la izquierda el equipo recibiendo
su galardón, y luego pasan a una segunda etapa las tres finalistas, que en este caso fueron Peñalolén, Renca y Providencia, que se llama We Love Cities o Amamos las Ciudades, que es la que vemos aquí, y que el año pasado en este caso lo ganó Providencia, y ahí es donde se invita a la gente a votar. Ya no tiene un contenido tan técnico, sino que tiene que ver más con los votos de la gente, y la gente vota por su ciudad favorita y la que creen que está haciendo mayores acciones para luchar contra el cambio climático. En el caso de Providencia destacaron mucho el tema de los jardines sustentables, construcción de ciclovías, remodelación de plazas, entre otras cosas. Y bueno, como les dije, no era una presentación tan larga, así que no quise extenderme y dejar un poquito más de tiempo para poder conversar, discutir y que puedan plantear sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Uri. Tenemos preguntas ya en el chat. Em, Sofía Navarro pregunta, la mayoría de ciudades no fue pensada para ser compacta y no es factible reconstruirlas. ¿Qué hacer para hacer posible disminuir la contaminación de una manera representativa en estos casos? Sí, súper buen planteamiento, porque de hecho si pensamos en las ciudades de Chile, efectivamente no han sido pensadas para ser compactas, se han planificado de otra forma. Eh, Ahí lo que podemos hacer de partida es fomentar sistemas de transporte que sean lo más sostenibles posibles. Esto ya nos permitiría disminuir una gran cantidad de emisiones. Pero por otro lado, sí es importante limitar el crecimiento, porque ¿qué es lo que pasa? Ok, tenemos ciudades que ya no son compactas, pero que sin embargo siguen extendiéndose horizontalmente. Y como sabemos que las ciudades igual van a seguir creciendo, porque evidentemente hay un crecimiento de la población, hay migración interna, migración internacional, etcétera, y más personas llegan a vivir a las ciudades, es también limitar el crecimiento horizontal y hacer que se empiecen a ir convirtiendo poco a poco en ciudades más compactas. Y eso nos va a permitir de que no crezcan hacia afuera, poder mantener todas estas áreas naturales que hay que proteger y que sigan creciendo hacia adentro y verticalizándose. Como había dicho, evidentemente una densificación equilibrada, no edificios gigantes, limitar también ese crecimiento, etcétera. Gracias. Y Benjamín Rodríguez también pregunta, a nivel de Latinoamérica, ¿cuál es el país más avanzado en el tema de una ciudad verde y compacta? ¿Y cuál es el menos avanzado? ¿Y cómo se compara también Chile con respecto a estos países, el más avanzado y el menos en Latinoamérica? Ya, esta pregunta está compleja. Al hablar de compacidad, en realidad los ejemplos más clave están en el modelo europeo de urbanización y sobre todo en el modelo europeo mediterráneo. Las ciudades de España, de Italia, de Grecia probablemente son las como las más interesantes en este sentido. Portugal quizá. Eh, Ciudades como por ejemplo de Estados Unidos son las menos compactas. De hecho son ciudades 100% planificadas para el automóvil. Ahora, yéndonos al caso de Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos un modelo de ciudad que es como bien híbrido, que rescata, fueron fundadas bajo un concepto europeo, pero que luego con el tiempo fueron creciendo bajo un concepto un poco más norteamericano. Ahora, al pensar en la lucha contra el cambio climático, la verdad es que en Chile, en términos de compromisos políticos, somos uno de los países más avanzados. Aunque a veces nos cuesta creerlo y todo, la verdad es que sí somos uno de los países más avanzados. Tenemos una ley marco de cambio climático que ya nos da, valga la redundancia, un marco para poder empezar a trabajar. De hecho, ya estamos corriendo, generando nuevas normativas, nuevos procesos, procesos de gobernanza, porque hay que empezar a aplicarlos ya. La ley es bastante exigente con muchas cosas. Entonces, ahí nosotros vemos que va a haber un avance bastante positivo. De hecho, internacionalmente a nivel global, ni siquiera latinoamericano, Chile ha sido destacado como uno de los países más comprometidos en temas de acción climática. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente Chile, bueno, no, afortunadamente, pero al tener muy buen desempeño en términos de acción climática, Chile es un país con muy poca incidencia a nivel global. Emite muy pocas emisiones porque somos un país chico, con poca población, etcétera. Entonces, ahí lo que necesitamos para generar cambios realmente importantes es que los países más grandes, con más población y con más emisiones, que son normalmente los países del norte global, sean los que hagan los compromisos más grandes. Ahí estoy hablando de China, de Estados Unidos, de los países europeos, etcétera. Muchas gracias, Uri. Hay varias preguntas, así que tenemos hasta las 9, ¿está bien? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto.
Emilia Fernández dice, es difícil lograr que las personas cambien sus hábitos. ¿Cuáles son casos de éxito donde se haya logrado el cambio de comportamiento de las personas por uno más beneficioso? En algún país, por ejemplo. Sí, el tema de cambio de hábitos efectivamente es uno de los más difíciles. De hecho, es una de las cosas que más nos cuesta abordar porque nosotros como organización funcionamos con metas y nos ponemos metas súper ambiciosas y metas que no dependen exclusivamente de nosotros, que dependen de la sociedad en su conjunto. Dependen de incidencia política, dependen de que se generen leyes, de que se generen acuerdos y de que la gente cambie sus hábitos, de que cambios en la industria también. Y el tema de los cambios de hábito es precisamente lo más complejo, lo más difícil de abordar. Ahora bien, hay algunos hábitos que no han sido tan difíciles de cambiar, y ahí me gusta dar el ejemplo de Chile, que es un ejemplo, la verdad, como que súper esperanzador, que es el de las bolsas plásticas. Nosotros estábamos súper acostumbrados a que íbamos al supermercado y se nos entregaba gratuitamente una bolsa que era de plástico en la cual podíamos llevar nuestras cosas. Y hoy ya todo el mundo se acostumbró a llevar su propia bolsa. Estas bolsas ya no se venden. Si es que te venden una bolsa, te la venden súper cara y son de estas bolsas reutilizables. Entonces, ese es un caso de una política pública exitosa que obviamente es incómoda. A todos se nos ha olvidado alguna vez nuestra bolsa reutilizable en la casa y hemos tenido que comprar una o andar con las cuestiones en la mano. Pasa, efectivamente. Pero es una ley que finalmente la gente se da cuenta de que es algo necesario, que no podemos seguir generando residuos plásticos por simplemente una bolsa, por comodidad, por no andar trayendo la nuestra reutilizable propia. Y un poco lo mismo se está dando, por ejemplo, con las bombillas, como en 2 años desaparecieron estas típicas bombillas plásticas para tomar jugo o tragos o cosas así, muy rápidamente desaparecieron y se cambiaron por bombillas de papel u otro tipo de soluciones. Yo he visto soluciones súper creativas. En un lugar me pusieron una vez hasta un fideo que tenía un orificio en el medio y funcionaba como bombilla. Interesante la solución, digamos, pero es algo interesante que se va generando. Ahora tenemos una ley, que es la ley REP, la ley extendida al productor, que va a empezar a retirar el plástico de muchos espacios. De hecho, ya ahora viene como la segunda etapa de implementación del tema de las bolsas plásticas, que ya se van a empezar a retirar de otros comercios donde todavía quedaban, que eran las ferias libres, por ejemplo, que era un poquito más difícil generar una normativa. Y esta ley REP también nos va a empezar a exigir más cosas. Ya no va a haber, por ejemplo, plásticos de un solo uso en los restaurantes, van a tener que hacerse con productos biodegradables, idealmente ya reciclados, etcétera. Ahora ya se va a empezar a exigir, por ejemplo, que el comercio también venda bebidas retornables, no estas desechables, y así de a poco vamos generando esos cambios. Obviamente esto que estoy nombrando es una arista. Hay muchas más, por ejemplo, está el tema de la pérdida del desperdicio de alimentos, que es algo súper interesante. Son muchas toneladas de alimentos las que se tiran diariamente, de alimentos que están en buen estado, que pueden ser consumidos y que por distintos motivos no llegan al consumidor final. Entonces eso es algo que nosotros también estamos tratando de trabajar, de hacer cambios en la industria y también cambios a nivel individual. También empezar a decir a la gente, planifica bien tus compras, planifica bien tus comidas, no cocines más de lo que realmente vas a comer, o si vas a hacer más, congélalo. Son cosas, la verdad, como cambios de hábitos súper sencillos, pero que pueden marcar una diferencia grande. Sí, es verdad, el desperdicio de comida también en comidas, cadenas de comida rápida, igual es impresionante la cantidad que se pierde ahí. Tomás Muñoz dice, generalmente las personas y gobiernos saben que es importante ayudar al medio ambiente y tienen claro las posibles soluciones, pero el problema está en la implementación, ya que muchas veces implica costos e incomodidades mayores. Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido las cosas que realmente han generado más cambios? Generalmente los cambios son más eficientes si se hacen desde el gobierno o desde los ciudadanos. Ya, está súper interesante esta pregunta. A ver, lamentablemente, y tengo que decir lamentablemente porque los cambios más grandes y más rápidos se generan cuando afectan al bolsillo.
Voy a dar un ejemplo súper concreto que tiene que ver positivo en realidad. Siempre trato de hablar de las cosas positivas para no sufrir tanto, porque ya el cambio climático es algo muy negativo. Eh, la energía solar en Chile hace 10 15 años era algo que se veía como prácticamente inviable porque tenía unos altos costos de aplicación. Generar plantas solares era algo muy caro, algo muy complejo de hacer, como que no era muy factible. Y con el paso del tiempo, empezaron a bajar los costos de implementar la energía solar, los costos de los paneles solares, los costos de armar en el fondo una planta solar. Chile, con todo el potencial que tiene de generación solar en prácticamente desde la zona central hasta el extremo norte. Y esto cambió, y cuando fue viable económicamente empezaron a proliferar por todos lados plantas solares. De hecho, mucha gente también empezó a instalar paneles solares en sus casas porque era posible hacerlo, habían unos convenios que permitían esta idea de la generación distribuida, en el cual tú tienes un panel solar en el techo de tu casa y tú inyectas energía a la red pública de electricidad y luego te llega al final del año un cheque que te dice tú produjiste todo esto, te devolvemos toda la plata porque en el fondo te compramos energía. Eso es un ejemplo de algo que ha sido súper rápido, digamos, para la magnitud que significa. Y esto fue principalmente por facilidades a nivel económico. Ahora bien, cuando hablamos de la eficiencia de los cambios, si se hacen desde el gobierno o desde los ciudadanos, yo creo que ahí hay una doble responsabilidad, porque los ciudadanos tenemos que exigirle al gobierno y también a las empresas los cambios. Si nosotros como ciudadanos nos, entre comillas, ponemos de acuerdo y dejamos de consumir ciertos productos, y aquí voy a dar un ejemplo de algo que pasó en Europa. Eh, en Europa se habló de una un muy conocido dulce, que no voy a nombrar el nombre, pero es una crema de avellanas muy famosa, que se decía que deforestaba áreas naturales y que generaba grandes impactos. Y la gente efectivamente dejó de consumirla porque tenía aceite de palma y el aceite de palma era lo que generaba deforestación y tenía muchos daños a la flora y a la fauna. Y la gente se dio cuenta de esto, dejó de consumir ese producto y finalmente la empresa dijo, nos está yendo mal con esto, vamos a cambiar la estrategia y vamos a dejar de ponerle aceite de palma a nuestra crema de avellanas. Y con eso cambió, y con eso cambiaron un patrón de producción que no era positivo para el medio ambiente por uno más sustentable. Y de hecho hoy en día esa misma empresa tiene todas las producciones súper certificadas de que son todas súper sustentables, de que no dañan el medio ambiente y etcétera. Y eso fue gracias a unos ciudadanos que le exigieron finalmente a través de una señal, entre comillas, de mercado de que lo estaban haciendo mal. No digo que todo haya que hacerlo así, no digo que haya que mandar a todas las empresas prácticamente a la quiebra si lo están haciendo mal, pero es una de las formas. Y otra de las formas es desde el gobierno generando reglamentos y generando leyes. Si una ley te dice que X cosa es ilegal, obviamente inmediatamente tanto las personas como las empresas tenemos que dejar de hacerla. Entonces eso también genera cambios más o menos inmediatos. Gracias por tu ejemplo también. Sebastián Herrera dice, ¿cómo solucionar el problema de movilidad si no todos quieren dejar de usar el auto? Entonces parece un poco a la pregunta anterior, como desde Ciudadanos. Sí, a ver, nosotros no decimos que todos quieran dejar el auto porque también entendemos que hay situaciones que van más allá. Hay personas mayores, hay personas con movilidad reducida, hay gente que tiene que transportar, no sé, mercancías. Obviamente no todos podemos dejar el auto, o sea, eso sería como en un mundo ideal y no, eso obviamente no existe. Pero sí hay muchas personas que tienen el potencial de poder dejarlo y aún así no lo quieren dejar por un tema de comodidad. Entonces ahí lo que hay que hacer, hay muchas cosas, hay muchas estrategias. Por ejemplo, en algunos países se ha implementado una solución que es que el centro estaba tan colapsado que se decía hacer el centro más peatonal, reducir la cantidad de calles y reducir el ingreso de autos al centro. Entonces se dice que al centro solo van a poder entrar en auto los residentes y quien no es residente del centro no puede entrar en auto y está obligado a entrar en transporte público o en bicicleta o caminando. Pero para esto, obviamente, y como todo es un poco simbiótico, tenemos que mejorar también el estándar y la calidad de ese transporte público para hacer que sea cómodo y fácil para todas las personas poder llegar al centro en
transporte público. Esa es una de las soluciones que se puede hacer. En otros países han implementado otro tipo de soluciones un poquito más agresivas que tienen que ver con el tema de impuestos. O sea, te dicen, perfecto, tú quieres tener un auto fantástico, pero si no es un auto que vas a usar para trabajar o que tengas una excusa súper clara, que no sé, un minusválido, como les decía, o algo así, simplemente porque quieres andar en auto, perfecto, puedes tenerlo, pero vas a tener que pagar unos impuestos extremadamente altos. Algunos países hacen eso, no sé si es la solución más adecuada o más democrática quizá. Pero a través de ese tipo de cosas se puede ir haciendo un poco el cambio de hábito y también está, y yo creo que es lo más fundamental y como la mejor acción que se puede hacer desde lo público es mejorar las condiciones. Hay países donde no hay tantas restricciones, sino que lo que hay es que hay un transporte público tan bueno, hay unas ciclovías tan buenas, hay una calidad de infraestructura que es tan buena que hace que las personas finalmente generen ese cambio de hábito por sí sola y decidan por sí sola utilizar estos otros medios de transporte. Y eso obviamente sería como lo ideal y el mundo idílico hacia el que queremos avanzar. Gracias. Yo no sé si conoces Concepción. Sí, Concepción igual yo he visto muchos ciclistas, pero igual todavía están las quejas de la falta de, em, ¿cómo se llama? Camino, oh, se me fue el nombre. Pero ciclovía. vía para las bicicletas, sí. Pero al menos, no sé, la Universidad de Concepción es lo que más se ve. Ahí no dejan entrar con vehículos, al menos que seas como docente. Si eres estudiante y Hay tienes un ejemplo. vehículo, no puedes. Y se me hace un buen ejemplo en ese sentido. Ese de hecho es un súper buen ejemplo. Decir, ok, este lugar atrae un montón de gente todos los días porque es una gran universidad, pero no vamos a dejar que entren en auto solamente ciertas personas, en este caso docentes. Mm. Víctor Jorquera pregunta, ¿cómo se dirigen las políticas públicas relacionadas a los estudios de impacto ambiental? ¿Y cómo estos estudios se insertan en los proyectos de construcción inmobiliaria? Um, a ver, necesito entender la pregunta. Y el A ver, ella me pregunta, ¿qué? en estudios de impacto ambiental que se Sí, realiza con el... sí, pero ¿cómo? Es que, a ver, existe una política de estudios de impacto ambiental, que es el SEIA, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y ahí hay ciertos criterios que los define la Ley 19.300, que después se modificó con la Ley 20.417, que indica ciertos tipos de proyectos específicos que son los que entran o no a un estudio de impacto ambiental, o bien si no califican para un estudio de impacto ambiental, tienen que hacer una declaración de impacto ambiental. En los proyectos inmobiliarios, solo algunos, que son los como los de mayor magnitud y los que generan mucho impacto, tienen que hacer estudios de impacto ambiental. Si no, la otra gran mayoría tienen que hacer una declaración de impacto ambiental y yo te diría que no sé el porcentaje, pero la mayor parte no necesitan hacer esto. Lo que sí necesitan hacer algunos son unos estudios que tienen que ver con impacto vial. Eso sí, y a veces tienen que ofrecer algunas medidas de mitigación. Eh, Ahora en los últimos años se implementó también una ley de compensación, un fondo que es de compensación al espacio público, que eso también lo tienen que hacer estos proyectos. Pero en realidad, más allá del tema como de impacto ambiental, ahí lo que rige es la Ley General de Urbanismo y Construcción, por un lado, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, pero también los planes reguladores comunales, y eso es lo más importante. Y ahí hay un ejemplo que es súper claro, que es lo que pasó en Santiago, en Estación Central, donde no había un plan regulador vigente, y se permitió construir unas megatorres que eran gigantescas y que generaron un impacto a todo nivel. O sea, son torres que sí o sí debieron haber tenido un estudio de impacto ambiental, pero lamentablemente aquí la ley no se los exigía. Eh, y de hecho esas megatorres tienen tantos departamentos que trajeron muchísima población y además trajeron autos y no tenían ni siquiera estacionamiento y la gente se estacionaba en la calle. O sea, ese nivel de desastre empezó a quedar. Aparte de que tenían problemas de construcción y de calidad de vida en su interior y, bueno, cosas, la verdad, bastante graves, donde lo único que se hizo fue rentabilizar y ofrecer como unidades habitacionales para poder vender y no se pensó mucho como en la habitabilidad de esos espacios. Eh,
Pero es que no entiendo muy bien la pregunta, como si quizás puede como especificarla mejor, como cómo se dirigen las políticas públicas. O sea, existe esto, existe este marco eh, que la verdad nosotros igual creemos que debería ser un poco más exigente y de un nivel un poco más alto. Y que todas estas políticas, además, o sea, todas estas leyes, normas, etcétera, deberían conversar mucho mejor. El plan regulador tiene que conversar con esta Ley General de Urbanismo y Construcción, tiene que conversar con un plan regulador intercomunal o metropolitano si es que existe, si es que aplica. eh, Eso. Gracias. Martina Vázquez pregunta, ¿cómo resolver los problemas de migración que tiene Latinoamérica y que afectan la densidad poblacional? ¿Cómo involucrar a los habitantes que son extranjeros en este plan? Ya, complejo. Nosotros no trabajamos mucho con migración, nos abocamos mucho más al tema ambiental, pero igual voy a intentar responder la pregunta. Bueno, ¿cómo resolver los problemas de la migración? Bueno, primero la migración es un derecho, eso está consagrado por la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Lo que sí tiene que ser una migración digna y ordenada y obviamente que tenga que ver con lo que los países pueden absorber y con unas políticas públicas fuertes que permitan que estas personas puedan ir integrándose también a la sociedad. En temas ya hablando como de densidad poblacional, es poco lo que se puede hacer porque uno no puede decirle a la gente vayas a vivir a X ciudad. La gente se va a ir donde van a estar las oportunidades laborales, donde quizás está su familia, etcétera. Entonces eso igual es un poco complejo. Lo que se puede hacer desde políticas públicas es atraer, quizás generar ciertos puestos de trabajo, trabajar ahí con las pymes, con las empresas, etcétera, dar algún tipo de bonificación, etcétera, para poder descentralizar. Pero esto ya no tendría que ver tanto con la migración internacional, sino que más bien con también la migración interna, o sea, promover que personas que están concentradas en estas tres ciudades que albergan la mitad de la población de Chile, que se vayan desplazando a otras ciudades que también empiecen a ser polos de atracción de otro tipo de cosas, que se generen industria, que se generen ciertos hubs de innovación u otro tipo de cosas en ciudades intermedias y pequeñas que tengan la oportunidad de ser bien planificadas, que eso también es muy importante. Porque también ha pasado y pasó en los años de la pandemia que mucha gente de Santiago se fue a vivir al sur, sobre todo gente con un poder adquisitivo relativamente alto que podía hacer teletrabajo, que trabajaba para Santiago, que se fue a instalar, por ejemplo, a Valdivia, a Puerto Varas, a Frutillar, ciudades más turísticas del sur. También a pueblos, porque habían pueblos donde las propiedades eran muy baratas y podían construirse una casa muy grande y muy cómoda por la mitad de lo que les costaba en Santiago. Y eso obviamente también empezó a generar colapso de estas ciudades. Entonces, todo eso, si nosotros vamos a hacer desde una política pública, lo tenemos que pensar planificando muy bien la ciudad, adaptando la ciudad para que llegue gente. Si vamos a traer gente, ok, que hayan fuentes laborales, que haya un sistema de transporte público que sea adecuado, eh, que haya mejores espacios públicos y así solo esto se va desarrollando de forma lo más armónica posible. Gracias. Nos quedan dos personas que hicieron las últimas preguntas. Aquí Tomás Muñoz pregunta si han tenido casos donde sus campañas lleven a que la solución termine siendo peor que el problema original. Así como que se les haya escapado de las manos algo. Y la otra pregunta es si deberíamos más bien apoyar indirectamente y dejar la implementación a expertos. Eso va como es de la misma pregunta, subpregunta. Sí, la verdad, al menos en nuestra experiencia nunca nos ha pasado eso. Nuestras campañas tienen que ver principalmente con involucrar a los ciudadanos a generar cambios de hábitos, sobre todo cambios individuales. Y estos cambios no han sido extremadamente masivos, entonces como que tampoco hemos visto como que la solución sea, como que el remedio sea peor que la enfermedad, como que no nos ha pasado a la fecha y espero que nunca nos pase. Eh, Bueno, el tema de los autos eléctricos sí es cierto y es algo que se está analizando ahí. De hecho, siempre cuando hablamos, por ejemplo, de electromovilidad, siempre se dice, ya, ¿y qué va a pasar con el litio? ¿Y qué va a pasar con las baterías? Y ahí entra luego, ya, ley REP, por ejemplo, que en Chile esa vendría siendo como la solución. Pero es cierto, o sea, también está el tema de los paneles solares, también tienen una vida útil que no es tan larga y va a llegar un momento en que se va a generar un montón de esa chatarra electrónica que vamos a tener que saber gestionar de forma sostenible.
Entonces son cosas que hay que ir planificando, que hay que ir preparando, pero no tienen tanto que ver con, como con campañas ciudadanas, sino que tienen que ver con grandes transformaciones. Em, Eso principalmente. Y el tema de apoyar indirectamente, dejar la implementación a expertos. O sea, normalmente la implementación se trata de dejar a expertos y a especialistas, para eso están. Pero lo importante es que lo que puede hacer la ciudadanía y las personas es generar estos cambios de hábitos individuales. Y eso es como nosotros podemos ir aportando. O sea, el tema de separar nuestros residuos y reciclar, el tema de consumir de manera más consciente, ser menos consumistas, comprar cosas de manera más inteligente, lo que realmente necesito, lo que no necesito, evitar comprarlo, tratar de comprar cosas que sean mucho más duraderas, que no sean tan desechables, siempre ojo con el plástico, planificar las compras de comida para no terminar botando la basura y no se termine pudriendo en el refrigerador, ese tipo de cosas. Y relacionada a esa pregunta, de hecho, Valentina Silva eh, nos pregunta si tienen alguna iniciativa activa actualmente en la que podamos participar. Ahora mismo exactamente no, pero se van a venir cosas pronto. Nosotros normalmente lanzamos voluntariado, principalmente en Santiago, pero igual vamos a estar llevando algunas cosas a regiones. Voluntariados, por ejemplo, de plantación de árboles, en donde llamamos a nuestros socios y todas las personas que quieran sumarse, por ejemplo, a plantar árboles. Ese es como alguna de las cosas como más activas que se pueden hacer. Ahora también necesitábamos voluntarios, todavía no se llaman, pero también para un tema de reciclaje, de recolectar botellas plásticas, para una intervención que se va a hacer. Entonces ahí también hay que estar como atentos a las redes sociales porque ahí se empieza a hacer las convocatorias. El año pasado, por ejemplo, estuvimos ayudando en las ferias libres a rescatar también con voluntarios frutas y verduras que eran feas, pero estaban en buen estado para ser consumidas y las rescatamos. Fue en una jornada como de 2 horas, rescatamos como 100 kilos de frutas y verduras buenas que se donaron a una institución de beneficencia. Entonces, ese tipo de cosas en general se están haciendo. También está la Hora del Planeta, donde también siempre se llaman voluntarios para hacer distintos tipos de acciones. Así que no tengo una hora exacta, pero atentos a las redes sociales de WWF que siempre se están llamando a voluntariados. Muchas gracias. Yo tengo la última pregunta. En cuanto a Concepción, no sé si has conocido algún plan o algo que se haya hecho, no sé si con municipalidad. Sí, de hecho, bueno, en el desafío de las ciudades que yo había nombrado antes, tenemos 2 municipios que están participando. Uno de ellos es Concepción y el segundo es San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz, de hecho, está haciendo hartas cosas, está como súper motivado, así que con ellos estamos trabajando. La verdad, estamos como recién en primeras conversaciones, no tenemos como nada tan concreto, pero probablemente se vengan algunos proyectos con estos municipios del Gran Concepción. Y ojalá Vamos a que se estar sumen el resto. atentos. Sí, Ah, y como la también, liga igual. sí, también, que no lo mencioné, pero nosotros coordinamos una instancia que se llama la Alianza para la Acción Climática, que es una gran alianza de actores subnacionales y no estatales, entre los que se incluyen los gobiernos regionales y los municipios. Y de hecho el gobierno regional del Biobío es parte de ACA. Así que también el gobierno regional va a estar haciendo cosas y va a estar fijando metas probablemente ambiciosas en términos de carbono neutralidad al 2050. Genial. Vamos como liga entonces a estar apoyando a la región del Biobío y bueno, a otras regiones si es que tenemos miembros de por allá. Muchas gracias, Uri, por la charla. Eh, Me parece que ya no hay más preguntas, así que vamos a dar por finalizada la grabación.